La iglesia evangélica no toma este texto por solo Biblia, toma este texto por sola escritura. Y entonces dice algo que la Biblia no dice. El creyente que no esté bautizado no puede participar de la Santa Cena. Bien, si usamos solo Biblia, ¿dónde es que está eso allí? Que alguien me diga dónde está. En ningún lado. No está simplemente. Entonces, si viene alguien, imagínense que viene alguien a una iglesia y dice, yo quiero participar de la Santa Cena. El pastor de esa iglesia le dice, nosotros solo damos a los miembros bautizados. Solo a los bautizados. Ok, búscame eso en la Biblia. No, porque el que dice que el que come y bebe dignamente, y como tú sabes, mi vida espiritual, ¿verdad? Los evangélicos no creemos que el bautismo salva. Así que el ladrón de la cruz, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, entonces, ¿cómo el pastor de esa iglesia podría explicarle que no puede participar de la Santa Cena? Ah, bueno, él tendría que interpretar, no leyendo literalmente la escritura, sino la escritura como base de lo que él cree. Él va a explicarle, mira, el problema es que la escritura dice que si tú comes la Santa Cena de forma indigna, tú puedes comer juicio. Y yo tengo que tener cautela y por amor a tu alma, ¿verdad? Yo prefiero que tú no participes de ella. Eso no es solo Biblia, eso es solo escritura. Vamos a otro tema. Ahora, te voy a explicar ahora de dónde sale que la iglesia no deja comer. Bueno, eso vamos, no nos vamos a enredar. Vamos a seguir así solamente esto. Solamente esto. Vamos a ver, vamos a buscar otro texto. Ok, 1 Timoteo capítulo 3. Ok. 1 Timoteo capítulo 3. Y vamos a ver. Vamos a ir al verso 8. Y vamos a ver si nosotros en la iglesia evangélica aplicamos el principio de solo Biblia, que está incorrecto, o aplicamos el principio de sola escritura, que está correcto. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, dice, no dados a mucho vino, pero en casi el 100%, yo no voy a decir el 100%, porque no tengo conocimiento del 100%, pero casi al 100% de las iglesias evangélicas, de manera especial de corte pentecostal, no se permite que ningún servidor tome ninguna cantidad de vino. Ahora, el apóstol Pablo aquí no está prohibiendo toda cantidad de vino, está prohibiendo mucho. Por lo tanto, alguien con la sola Biblia puede llegar a una iglesia y decir, yo quiero servir de diácono, una iglesia pentecostal de los de sana doctrina, ¿verdad? Ok, de los que ya saben que no dejan que se pinte la mujer el pelo, que no dejan que la mujer no use falda de la fuerte. Y le dice al pastor, y el pastor va a pensar que es solo Biblia. Y le dice al pastor, yo quiero servir aquí en la iglesia de diácono. Yo tomo mis copitas de vino, pero yo no me emborracho. El pastor le va a decir que no. El pastor le va a decir que no. ¿Y por qué no? Con la sola Biblia no le puede decir que no. Porque Pablo no prohíbe tomar vino. Pablo prohíbe tomar mucho vino. Subrayamos la palabra mucho.
Para que vean ustedes que sus iglesias no creen en solo Biblia, creen en sola escritura. Pero claro, como hay algunos que no han estudiado todos los temas de la escritura y no saben todas las doctrinas del cristianismo evangélico, entonces piensan que todas las doctrinas del cristianismo evangélico son solo Biblia. No es cierto. Porque el cristianismo evangélico no es solo Biblia, es solo escritura. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la sola escritura? Vuelvo y repito, es un principio de forma. El principio de forma es lo que da estructura a la doctrina. ¿Verdad? ¿Qué es lo que entiende entonces el cristianismo evangélico? Bien, que hay débiles, ¿verdad? De la fe. Y que ese débil de la fe, dice el apóstol Pablo, ¿ok? Que por qué razón, por lo que tú haces, se va a perder, ¿ok? El débil de la fe que por quien Cristo murió. Y esto está hablando el apóstol Pablo en cuanto a comida y a bebida. Por ejemplo, ¿cuántas personas en la iglesia evangélica no han sido rescatadas del alcohol? Si nosotros tenemos por doctrina que se puede tomar vino, pero no tomar mucho, eso perjudicaría a muchos hermanos. Y como perjudicaría a muchos hermanos, literalmente la mayoría de nuestras iglesias prohíbe la ingesta de bebidas alcohólicas. De manera especial las pentecostales. Otras iglesias no la prohíben. Pero ahora, si en tu iglesia prohíben el vino, o tú eres de los pentecostales que crees que no puedes tomar, yo también creo que no se puede tomar. Es decir, yo no pruebo nada de eso. ¿Okay? Así que estamos en el mismo bando. Pero si tú eres de los pentecostales que no puedes dices que no se puede probar el vino. Y alguien te dice, no, pero entonces tú no eres solo Biblia. Ah, ¿por qué no? Porque la Biblia permite a los diáconos que son servidores beber vino. Solamente dice que no mucho. Mucho. ¿Ok? Entonces, las iglesias hacen sus doctrinas, y cuando digo hace, no estoy hablando que se las inventen, sino que las aplican. Entonces, quito la palabra hacen. Las iglesias aplican la doctrina bajo el concepto, bajo el principio de forma de la sola escritura. La sola escritura, es decir, la escritura nos advierte que por causa de comida se puede perder el que es débil de fe. Y nosotros, bajo el contexto que tenemos de que muchos cristianos han venido, es decir, el Señor los ha rescatado del alcohol y han tenido un pasado de alcoholismo, no los podemos someter a esa tentación. Por lo tanto, nosotros en realidad no estamos aplicando la sola Biblia, estamos aplicando la sola Escritura. ¿Por qué? Porque no contradice la sola Escritura cuidar al débil en la fe. No contradice la sola Escritura cuidar al hermano que tiene un problema. Pero el prohibir el vino, no solo Biblia. Porque Pablo permite a los diáconos tomar vino. Te pudiese buscar muchas doctrinas para que tú veas la diferencia que hay entre solo Biblia y solo Escritura. Por ejemplo, en muchas iglesias, las personas no se pueden bautizar inmediatamente. Quiero decirte que eso se saca de la tradición, ¿eh? Es decir, había una tradición en el primer siglo, que está en la Dida G,
que las personas no se bautizaban inmediatamente, se le daba un catecumenado. Así que esa tradición ha llegado a nuestros días y en muchas iglesias tú te bautizas y te dan un discipulado. Sobre todo, por ejemplo, iglesias bautistas, así, al menos en las que yo he visitado. Puede ser una iglesia bautista que no tenga orden, pero la mayoría de las iglesias bautistas son bien ordenadas respecto a eso. Cuando tú te conviertes, sí, yo acepto a Cristo Jesús, ellos enseguida no te llevan para el río. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver frutos de tu conversión. Pero cuando vamos, ¿verdad?, a la sola escritura, es decir, a la sola Biblia, perdón, vamos a ver que eso no tiene mucho sentido. Porque cuando vamos a Hechos capítulo 8, vamos a ver en el verso 36 que dice, vamos a ver, el eunuco, ok, le dice a Felipe, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Dice el verso 35, entonces Felipe abriendo la boca comenzó desde esta escritura a anunciar el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, la iglesia primitiva no asumió esto la mayoría de las veces. Aunque vemos esto, que era lo que ocurría en la escritura. Ahí vemos al principio del libro de los Hechos, cuando se convirtieron los 3000. ¿Ok? Es decir, los bautizaban instantáneamente. Pero regularmente en las iglesias evangélicas no se bautizan instantáneamente. Aunque el pastor no te lo diga, pero cuando tú pasaste al altar o dijiste, sí, yo acepto al Señor Jesús, él regularmente va a esperar un tiempo. Es decir, se planifican los bautizos. Ok, claro, él no te va a decir nada, porque a lo mejor tú te sientes mal. Pero te va a decir un pastor, porque así lo hago. Ok, vamos a planificar el bautizo para tal día. A no ser que yo vea que la persona está sumamente bien convertida. Es decir, que yo vea realmente que hay frutos de conversión en él, no lo bautizo inmediatamente. Solamente lo bautizo inmediatamente si yo veo que hay frutos de conversión en él. Es decir, la persona ya sabe, está en la iglesia todo el tiempo, quiere servir a Dios, está motivado en la obra, está dentro de la comunidad. Entonces yo me doy cuenta de que este no es uno que está yendo a probar a ver si le gusta la cosa. Pero la mayoría de las iglesias esperan un tiempo. ¿Es esto solo Biblia? No. Esto no es solo Biblia. Ahora, ¿esto contradice la sola escritura? No contradice la sola escritura, porque la propia escritura nos muestra de que no todos se convierten en realidad. Muchos seguían a Jesús y en Juan capítulo 6, muchísimos lo dejaron. Ok, entonces, porque una persona diga, sí, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, eso no nos dice realmente si esa persona lo está haciendo de a de veras. Por lo tanto, las iglesias guardan una cautela, ¿verdad? Y algunas eligen esperar un tiempo, otras más, otras menos, pero siempre se elige esperar un tiempo. Aunque no te lo digan, están esperando a ver qué fruto es el que tú das. Los únicos que no hacen eso son los unicitarios, pero los unicitarios no tienen ningún orden, los unicitarios no son evangélicos. Eso es otra cosa muy aparte a nosotros. Por ejemplo, las iglesias pentecostales que te dicen que la mujer no se puede pintar el cabello. ¿De dónde sacan eso? ¿Sabes que una vez alguien me puso un texto de dónde lo sacaban? Que Jesús dijo que no podías hacer blanco a uno de tus cabellos. Pero el problema es que él no lo dice en el sentido del tinte, él lo dice en el sentido de la edad. ¿Ok? Que tú no puedes
vamos a decir que, pues cambiar como tú eres, ¿verdad? Pero no está haciendo de ninguna forma, decir, no se está refiriendo a pintárselo, porque si es pintárselo, entonces nosotros sí podemos hacer, sí podemos cambiar el color del pelo. Entonces, ok, igual que dice que no puedes añadir un codo a tu estatura, ¿verdad? Y no puedes hacer blanco uno de tus cabellos o negro uno de tus cabellos. No me acuerdo cuál fue, si es blanco o negro, ¿verdad? O gris. Pero lo que él quiere decir simplemente es algo que tú estás imposibilitado de hacer. Así que no se puede estar refiriendo al tinte. Porque creo que está en Mateo 6, pero no me recuerdo bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que es Mateo capítulo 6, pero no estoy completamente seguro. Pero una vez alguien me planteó ese texto y yo, bueno, yo me sonreí. Yo me sonreí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no es Mateo 6. Ok, si alguien tiene por ahí el texto, me lo da. En Mateo 6 es cuando habla acerca de la estatura, ¿verdad? Pero no exactamente de cambiar el pelo. Ok, ok, ok. Mateo 5. Ok, me pasé un capítulo. Mateo capítulo 5. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. ¿Y cuántas iglesias evangélicas prohíben que la mujer se pinte el cabello? ¿De dónde sacan eso? Eso no es solo Biblia. Porque no hay ningún texto de la Biblia que prohíbe que la mujer se pinte el cabello. Eso no existe en ningún lado. No me lo busquen que no está. Pero lo creen por doctrina. Y si ven una mujer que se pinta el cabello, ay, ay, ay. Ok, ahora, vamos a ver, dice 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos. Eso no se está refiriendo a tinte. Porque si está refiriendo a tinte, sí podemos hacer blanco o negro uno de mis cabellos. Es decir, yo tengo el pelo pues con cana. Si yo quiero me lo hago negro. Pues claro, me pinto el pelo ya. Aquí está hablando de una imposibilidad. Por eso está hablando en el sentido natural. Si yo quisiera ahora ponerme trigueño de forma natural, es decir, trigueño, es decir, que mi pelo se volviera negro, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo, es decir, no tengo el poder. A ver, ahora. Sí, ahora, ya. ¿Funcionó? No. Ok. Entonces, de lo que están hablando, de lo que está hablando la Biblia, es de algo que es en el sentido natural, que tú no puedes hacer que se ponga blanco o negro uno de tus cabellos, pero no está hablando de los tintes. Entonces, las iglesias que prohíben a la mujer pintarse, esas no son solo Biblia, porque ninguna iglesia evangélica es solo Biblia. Nosotros somos solo escritura. Que me diga, ahora me mencione la lista de cualquier iglesia y yo te voy a buscar en la escritura cosas que tú crees que no están en las escrituras. Entonces, nosotros no somos solo Biblia, somos solo escritura. No son las mismas cosas. Se los he explicado una y otra vez. Y ahí estoy como el cuarto o quinto video que les hago. Porque lo que yo quiero es que aprendan bien el cristianismo evangélico. El cristianismo evangélico no cree en solo Biblia. Ahora, si a ti te han enseñado solo Biblia, te apetece algo, es porque tu pastor carece de formación teológica. No le enseñaron las doctrinas pentecostales. No le enseñaron las doctrinas evangélicas. Simplemente es un buen siervo de Dios, pero carece de formación teológica. Pídele la lista de las doctrinas que cree tu iglesia y dámela
dámela para que tú veas, porque yo sí me conozco, gloria a Dios, la escritura, que yo tengo que buscar que eso no está. No todas, te decía algunas, ¿verdad? Entonces, ¿qué creemos los cristianos evangélicos? Los cristianos evangélicos creemos en un principio que se llama sola escritura. ¿Y qué es la sola escritura? La sola escritura es que la escritura es el canon para medir todas nuestras doctrinas. Todas nuestras doctrinas son medidas por la escritura. No pueden contradecirla. ¿Ok? Es como ¿cómo es que se le dice? A ver, es un principio regulador. Ok, en la teología se le llaman principios reguladores. Y la sola escritura es como un principio regulador, un principio que le da orden a la doctrina del cristiano. Que no permite que una iglesia se invente una doctrina. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Porque todas tienen que ir acorde a las escrituras. ¿Ok? Ok, entonces eso es lo que es la sola escritura. Espero que hayan entendido, porque esto no es muy difícil. Exacto, Juan Robles. Sola escritura es un principio regulador. Pero los evangélicos tenemos doctrinas que nosotros entendemos que le hacen bien a la iglesia. Nosotros entendemos que edifica a la iglesia. Nosotros entendemos que guarda el orden y nosotros las practicamos y no están en las escrituras. En las escrituras no está no beber vino. Y yo creo que no se debe de beber vino, punto. Entonces, yo no soy solo Biblia. Si yo fuera solo Biblia, yo tengo que permitir beber vino. Porque en la Biblia no se prohíbe beber vino. A ver, Mr. Henry, es que tienes que ser pelú así como yo, ¿me entiendes? Tienes que ser pelú así como yo. Ok, a ver, dice, si no puede contradecirle, puede ampliarla, no en el sentido dogmático, porque la sola escritura es un principio regulador, es un principio de forma. Por ejemplo, una iglesia ahora cristiana puede decidir, simplemente lo decide de esa forma, que dentro del culto no se canten alabanzas, porque lo decide de esa manera. Esa congregación, esa comunidad lo decide de esa forma. Lo que no puede es imponer un dogma. Las comunidades crecen y se edifican, ¿ok? Como la comunidad decide. Lo que no puede es contradecir la escritura ni crear una doctrina como un dogma a todo el cristianismo. Eso es parte de esa comunidad. Una comunidad puede tomar la decisión de no recoger diezmos. Muchas comunidades no recogen diezmos. No lo recogen simplemente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos entienden que no les hace falta. Ellos entienden que a través de la ofrenda ellos pues reciben todo lo que les hace falta para que esa comunidad funcione. Ellos no practican el diezmo. Hay otras comunidades que sí recogen el diezmo, porque ellos entienden, ¿verdad?, que necesitan el diezmo para poder funcionar. Ahora, el problema es cuando una de las dos trata de dogmatizar las cosas como algunas sí lo tratan de hacer.
y tratan de pelear contra el diezmo y decir que las iglesias que practican el diezmo son ladrones y todas esas cosas. Bueno, ya esas iglesias son sectarias ya. ¿Por qué? Eso es una iglesia católica, está haciendo un dogma de fe. El evangélico no puede hacer ningún dogma de fe. Todos los dogmas de fe están en las escrituras. El evangélico practica. Hay iglesias que se creen en las navidades, por ejemplo. Hay iglesias que se celebra la Semana Santa, iglesias evangélicas. Se celebra la Semana Santa. Viernes Santo, todo. Ok. Hay iglesias que no. Las iglesias que celebran Semana Santa, eso no es solo Biblia. Porque la celebración de la Semana Santa no está en la Biblia. Las iglesias que ponen árboles de Navidad o celebran Navidad, la celebración de la Navidad no está en la Biblia. Ok. Hay iglesias que celebran cumpleaños, hay otras iglesias que no celebran cumpleaños. Ok. Entonces, cada comunidad tiene su vida de fe y eso no contradice la sola escritura. Siempre y cuando la escritura esté como principio regulador y como principio de forma y sea el sustento de la doctrina de esa iglesia, las iglesias eligen las prácticas que creen que pueden edificar a su congregación siempre y cuando no vayan contra las doctrinas de la escritura. No hay ningún problema. Si alguien quiere creer que las navidades no se deben de celebrar, no hay ningún problema. Si alguien la celebra, no hay ningún problema, porque ninguna de las dos vertientes van contra el principio regulador de la sola escritura. ¿Ok? Entonces tienen que comprender eso. Bueno, hay gente que habla ahí que no sabe ni lo que dice en el chat, ¿verdad? Ok, entonces, a ver, alguna pregunta realmente que saque de la duda a alguien de este tema? A ver, mira que esto, miren esto. Si alguien quiere fumar, ok, lo puede hacer. Por ejemplo, si nosotros somos solo Biblia, ¿no pudiéramos contradecir esto? Que alguien me busque un texto de la Biblia que prohíbe fumar. Ahora, si usamos la sola escritura, que es un principio regulador, la palabra del Señor dice que tenemos que sustentar nuestros cuerpos. Por lo tanto, ese tenemos que sustentar nuestros cuerpos. Tiene que regular todas nuestras vidas y todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que se llama un principio regulador. Entonces, nosotros tenemos que sustentar nuestros cuerpos, ¿verdad? Así que como hay ahí un principio regulador, porque dice que el que destruya el templo, Dios lo destruirá a él. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar de hacer todo lo que dañe al cuerpo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no fumamos? Porque lo dice las escrituras, eso no lo dice las escrituras. No fumamos porque hay un principio regulador que nos manda a sustentar nuestro cuerpo. Y como nos manda a sustentar nuestro cuerpo, entonces, si nosotros comemos mucho, tenemos que dejar de comer. Miren cómo yo he bajado de peso, he hecho una dieta tremenda, ¿eh? Si nosotros fumamos, tenemos que dejar de fumar. Si nosotros tomamos, tenemos que dejar de tomar. Porque hay un principio regulador que nos manda a sustentar nuestros cuerpos.
Y ese principio regulador entonces se extiende a muchas cosas, aunque esas cosas no estén incluidas en las Escrituras. Ok, entonces, espero que hayan entendido. Espero en verdad que hayan entendido. Muchas gracias, Javi General Construction. Si quieres contratar una compañía de construcción, llama ahora a Javi General Construction. Free estimate. Ok, ¿verdad? Entonces, ¿están entendiendo o todavía tienen problema para entender esto? Alexander, exacto. El cigarro te hace esclavo de ese vicio. Por lo tanto, aunque no esté en la Biblia, el principio regulador de no ser esclavo, porque Pablo lo dice, ¿verdad? Que no os sometéis nuevamente a esclavitud. Entonces, ese principio regulador, aunque la Biblia no diga no fumarás, porque no lo dice, aunque la Biblia dice no tomarás alcohol,